Hola, bienvenido a YouScience y en este video continuamos hablando sobre la energía interna, pero lo haremos desde el punto de vista de cambios diferenciables, ya no de cambios finitos. De igual manera abordaremos uno de estos términos que acompañan a la ecuación de la energía interna desde cambios diferenciables. Te recordamos de igual manera que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y sin más que decir, empecemos. En nuestros videos anteriores habíamos hablado de los cambios de la energía interna desde el punto de vista de cambios finitos. Pero ahora vamos a empezar a adentrarnos en los cambios de la energía interna, pero de cambios diferenciables. Entonces, en este caso, la variante de la fórmula sería du igual a dq más dw. Pero para este video vamos a enfocarnos en este último término, en la diferencial del trabajo. Es decir, nos vamos a enfocar aquí. Hay que recordar algunos principios de física que nosotros sabíamos que el trabajo era una fuerza que teníamos que aplicar para recorrer una cierta distancia o longitud. Vamos a utilizar la letra D para representar esa distancia o longitud. Pero como estamos hablando desde el punto de vista de la termodinámica y vamos a trabajar mucho con fluidos, dejar la fuerza aquí es un poquito impráctico al momento de resolver ejercicios o en la práctica. Por lo tanto, nosotros también sabemos que la fuerza es igual a presión por área. Entonces, sustituyo aquí. El trabajo es igual a presión por área por esa distancia. Pero si yo agrupara el área por una longitud o una distancia, obtendría un sistema de volumen. Entonces tengo un volumen. Por lo tanto, el trabajo me quedaría como presión por volumen. Pero yo necesito la diferencial del trabajo. Pero también vamos a hablarlo desde el punto de vista de los cambios de volumen. Y lo vamos a hacer generalmente desde el punto de vista del sistema cuando éste se expande. Es decir, de un volumen pequeño, este se expande y obtiene un volumen mayor. Por lo tanto, hay que considerar que como se expande, el sistema va a realizar un trabajo a sus alrededores. Entonces, se pone un signo negativo por conveniencia para que nosotros podamos interpretar mejor esta parte. Entonces ahora voy a diferenciar el trabajo con respecto a cambios de volumen. Entonces derivo el trabajo con respecto a cambios de volumen y me quedaría nada más que la diferencial del trabajo con respecto al volumen es solamente menos P. Pero yo necesito la interpretación de la diferencial del trabajo. Por lo tanto, la diferencial del volumen la pasaría del otro lado, digámoslo así, multiplicándolo. Entonces me quedaría que la diferencial del trabajo es igual a la menos presión por la diferencial de volumen. Y esta ecuación que tenemos aquí hay que recordarla cuando nosotros queramos resolver ejercicios y saber a qué equivale la diferencial del trabajo. Hay que recordar que se habla desde el punto de vista del sistema en un proceso de expansión y en términos de los cambios de volumen. Muy bien, pasemos al ejercicio. La instrucción del problema nos dice lo siguiente. Una combinación pistón-cilindro, los cuales ya tengo aquí ilustrados, ahorita vamos a ver, contiene 0.035 metros cúbicos de un gas que se calienta a temperatura constante. Entonces, al inicio, dentro de nuestro sistema pistón-cilindro, tenemos un gas contenido que ocupa un volumen de 0.035 metros cúbicos. Aquí pueden llamarlo estado 0, estado inicial, estado 1. Ustedes pueden determinar la simbología, solo hay que identificarlas, ¿no? Luego nos dice si la presión inicial, bueno, como este es el estado 1, es mi punto de partida, el estado inicial, mi presión inicial es de 130 kilopascales. Entonces aquí la presión
es de 130 kilopascales. Y se retira gradualmente la fuerza que mantiene al pistón en su lugar, permitiendo que el gas se expanda. Como se ven aquí, traté de ejemplificar, tenemos un pequeño volumen, el gas al calentarse a una temperatura constante se va a expandir y va a cambiar su volumen. Veamos a cuánto lo va a cambiar. El gas se expande isotérmicamente a una temperatura constante hasta alcanzar el triple de su volumen original. Entonces aquí el volumen 2 podemos decir que es 3 veces el volumen 1, pero si nosotros queremos darle interpretación numérica, este sería con un valor de 3 por 0.035, dándonos un valor de 0.105 metros cúbicos. Y nos pregunta, ¿cuál es el trabajo hecho por el gas al cambiar la fuerza externa, es decir, permitir que se expanda? Y tenemos varios incisos. Inciso A, si la presión es constante. Si la presión es constante. Inciso A, la presión es constante. Bien. En el estado 1, el pistón se encuentra en un equilibrio, es decir, no se expande ni se comprime. Entonces podemos decir que la presión que descansa, por decir así, sobre el gas, pues tiene que contrarrestarse, porque está en equilibrio, con la presión interna de ese gas. Entonces la presión aquí externa, la presión externa que descansa sobre el gas, presión externa, debe ser igual a 130 kilopascales. Bien, entonces para el inciso A, que me dice a presión constante, 130 kilopascales, hay que recordar que la diferencial del trabajo es igual a menos P por la diferencial de volumen. Todos los ejercicios que vamos a realizar aquí, vamos a suponer que vamos a cambiar en lo más mínimo estos equilibrios, y es decir, intentaremos hacer procesos reversibles. Por lo tanto, aquí yo, al querer conocer el trabajo, tendría que integrar. Integro desde el estado 1 hasta el estado 2, y en este caso integraría desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Pero aquí me dicen que la presión es constante. Entonces, al ser la presión constante, esta, por decir así, puedo retirarla o sacarla de la integral, y ya esto me quedaría un poquito más ameno, como la integral del estado 1 al estado 2 de la diferencial del trabajo, igual a menos P desde V1 hasta V2 por la diferencial del volumen. Al resolver ambos lados de la integral, obtenemos que el trabajo, vamos a ponerlo así, obtenemos que el trabajo es igual a menos P por el volumen evaluado desde su volumen 1 hasta su volumen 2. Por lo tanto, esto me quedaría como el trabajo es igual a menos la presión, que es constante, la presión externa, que en este caso son 130 kilopascales. Aunque esté expresado en kilopascales, hay que recordar que para mantener un sistema de unidades congruentes del sistema internacional, necesito expresarlo en pascales. Por lo tanto, tendría 130.000 pascales multiplicado por el volumen evaluado en su volumen 2, que en este caso sería 0.0105 metros cúbicos, menos el volumen evaluado en su volumen inicial, que sería 0.035 metros cúbicos. Bien, entonces ahora necesito saber el valor numérico de este trabajo, el cual nos va a dar menos 9100 joules. Menos 9100 joules.
He aquí la importancia de la asignación de ese signo negativo al momento de deducir la fórmula para que tenga concordancia con lo que habíamos aprendido en los videos anteriores, que cuando el sistema realiza un trabajo, entonces este trabajo, como está saliendo del sistema, tendría que ser negativo. Como es el sistema quien está realizando ese trabajo para expandirse, entonces el trabajo sale del sistema y por eso tiene que ser negativo. Por eso la asignación de ese signo en la fórmula. Bien, vamos a borrar lo que está en esta pizarra para hacer el ejercicio, el inciso B de este ejercicio. Para el inciso B nos dicen que el volumen de este gas sigue la siguiente expresión que se relaciona con su presión. Y nos dicen que la presión por volumen en el estado 1 es una constante, entonces ese producto es constante. Entonces quiere decir que la presión 1 por el volumen 1, al darnos una constante, nos dice que la presión 2 por el volumen 2 nos debe de dar esa misma constante. Entonces esto es lo más importante y relevante aquí, es decir, que la presión 1 por el volumen 1 nos debe dar una constante y que la presión 2 por el volumen 2 nos debe dar una constante. Pero como son la misma constante, entonces podemos deducir que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Sin embargo, a medida que vayamos resolviendo este inciso, vamos a ver cuál nos conviene utilizar. Bien, para ello nos están pidiendo nuevamente el trabajo. Para ver esto, el trabajo, hay que recordar que la diferencial del trabajo era igual a menos P por la diferencial del volumen. Pero ahora, al conocer esta expresión, yo puedo de aquí despejar la presión. Entonces, la presión me quedaría como la constante entre el volumen. Por lo tanto, aquí me quedaría, entonces, al sustituir, que la diferencial del trabajo es igual a menos K entre B por la diferencial del volumen. Cuando yo integre ahora desde el estado 1 hasta el estado 2 y aquí desde el volumen 1 hasta el volumen 2, me doy cuenta que menos K pues es una constante, entonces la puedo retirar, sacar de la integral y ya me va a quedar un poquito más amigable esta expresión. Me quedaría como del estado 1, integrar desde el estado 1 hasta el estado 2 la diferencial del trabajo igual a menos K por la integral del volumen 1 hasta el volumen 2 de la diferencial del volumen entre el volumen. Entonces aquí la parte que tenemos que integrar del volumen ya es diferente a la que integramos en el inciso A. En este caso me quedaría como el trabajo es igual a menos esta constante y la integral de dv entre b es el logaritmo natural del volumen. Entonces obtengo el logaritmo natural del volumen evaluado desde el volumen 2 menos su volumen 1. Por lo tanto, aquí vamos a sustituir y me doy cuenta que K debe ser una constante. Pero para el valor de K yo puedo sustituir cualquiera de estas dos opciones. Presión 1 por volumen 1 o presión 2 por volumen 2. Sin embargo, para no trabajar de más con los datos que se me están proporcionando en el ejercicio, me doy cuenta que es más conveniente igualar a K por la presión 1 por el volumen 1. Entonces, esta ecuación me va a quedar de la siguiente manera. El trabajo realizado es igual a menos presión 1 por volumen 1, porque es la equivalencia de la constante K. Y cuando yo evalúe el logaritmo natural de B2 menos 1, me va a quedar el logaritmo natural de B2 menos el logaritmo natural de B1. Entonces agrupo por propiedades del logaritmo y me quedaría como el logaritmo natural de V2 entre V1. Y ya vamos a realizar las operaciones pertinentes sustituyendo. Me quedaría
que el trabajo es igual a menos la presión 1. La presión 1 son 130 kilopascales. Hay que tener cuidado que esta esté expresada en pascales para el Sistema Internacional de Unidades. Entonces tengo 130.000 pascales multiplicado por su volumen 1, que sería 0.035 metros cúbicos por el logaritmo natural de su volumen 2. Aquí tienen dos opciones. Sustituir directamente los valores numéricos que conocemos, 0.105 metros cúbicos entre 0.035 metros cúbicos, o la opción que yo voy a realizar, que en lo personal a mí me gusta realizar. Entonces en este caso el volumen 2, pues yo sé que es 3 veces el volumen 1. Entonces 3 veces el volumen 1 entre su volumen 1, el volumen 1. Y ya me queda más amigable la parte dentro del logaritmo, porque solo tendría que multiplicar por el logaritmo de 3. Entonces el trabajo que realizaría el sistema pistón-cilindro para estas condiciones nos daría un valor de menos 4.998.68 joules. Si ustedes gustan, pueden redondearlo hasta menos 5.000 joules. Muy bien, pasemos al inciso C de este problema.